Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Como siempre, os habla el maestro FIDE Óscar de Prado. Volvemos con el Candidatos, quinta ronda, del que se está celebrando en Moscú. Y primera jornada con todas las partidas que terminaron en tablas, pero sí que ha sido una jornada con algunas partidas interesantes. Y en un momento determinado, pues quizás la excesiva prudencia de algunos jugadores, pues nos ha privado, ¿no?, de ver algunas partidas más bellas. Giri ha empatado contra Svidler, tenía ventaja, tenía que haber jugado en un momento determinado un D5, pero no quiso arriesgar, jugó D por E5 y permitió que Svidler igualara. La verdad que también era una partida, donde el joven holandés pues quizás también tiene que, en esos momentos tiene que romper un poquito ese estigma que tiene, ¿no?, de jugar demasiado sólido. Y un torneo como este, pues no te vale que acabes sin perder ninguna partida. Necesitas ganar partidas, hacer más 3 seguramente, y eso le está faltando un poquito a Giri, ¿no? Y tenía que haber arriesgado un poco con D5, calcular bien, pero bueno, tenía poco tiempo y al final decidió repetir tras un cambio malo en E5. Anand y Nakamura, pues la verdad que decidieron empatar, también una línea bastante teórica. Los dos querían olvidar un poco la derrota, uno la derrota de ayer y el otro el mal torneo también que está teniendo, y bueno, una jornada más que pasaron con unas tablas cómodas para los dos. Y luego tuvimos un Topalov que se enfrentaba al líder Karyakin. Topalov de nuevo una idea de dama. Topalov trajo una idea bastante interesante, consiguió una muy buena ventaja, y también había un momento determinado que tenía varias opciones interesantes, una de ellas sacrificar una pieza. El Topalov de hace unos años pues la hubiera visto o la hubiera considerado, hoy ni siquiera, pues bueno, no la consideró ni siquiera en la rueda de prensa, pero sí que es cierto que tuvo una buena ventaja que también se le fue escapando, y la partida finalmente pues terminó en tablas. Y la partida que vamos a ver, la otra que enfrentaba a dos jugadores en cabeza, era la de Aronian contra Caruana. Y Caruana, que bueno, venía comentando que después de su grave error de ayer, el cual asumió completamente de que torre 1b5 fue una jugada muy mala, y era consciente de que en la jugada 41, porque algunos especuló, él sabía que había pasado el control, que tenía mucho tiempo, pero que simplemente pensó que todas ganaban, y bueno, un error duro. Hoy comentaba que jugó una Indobenoni de estas, y bueno, que si le decía, en tono de broma, también vino a decir como que si hubiera jugado esta apertura, si hubiera dicho a su entrenador que iba a jugar esto, que lo hubiera matado, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, es una de las aperturas arriesgadas, pero que también te permite jugar a ganar, lo cual dice mucho en favor de Caruana, que sabe que es una oportunidad histórica y que tiene que empezar a ganar partidas, ¿no? Bueno, vamos a empezar allá. Empezó con este orden y ahora con C5. Las blancas, cuando juegan caballo F3 para evitar la Inzoine normalmente, pues bueno, una de las opciones que tienen las negras aquí es pasar a las variantes de la Benoni, ¿no?, con D5, D6, caballo C3, G6, E4, alfil G7, todo más o menos bastante habitual, y alfil E2, ¿no? La otra línea bastante crítica aquí es la famosa línea de H3 en rock y alfil D3, que está muy trillada. El famoso esquema de Karpov, ¿no?, que medio se llegó a decir que estuvo ahí en los 90 medio refutada la Benoni, luego se ha revivido un poco, y realmente hay líneas bastante largas que llegan a finales con una ligera blanca, pero muchas veces son tablas, ¿no? Entonces, bueno, se juega mucho esta variante. Alfil E2 es una línea más tranquila, tras enroque, torre 8, y ahora maniobra clásica, ¿no?, en estas variantes, ¿no? Caballo D2, ¿no? El caballo, la idea no es solo aquí, sino ir a la casilla C4, que normalmente la vamos a apuntalar. También podemos permitir en un momento determinado que se ocupe el centro, y es una maniobra clásica pues en este tipo de variantes, ¿no? Bueno, aquí el negro jugó caballo BD7, la alternativa es caballo A6, caballo BD7 también es una jugada bastante natural, y aquí las blancas jugaron con dama C2. Bueno, hay otras ideas interesantes. A4 es la jugada principal, aquí las negras suelen jugar con A6 o incluso con caballo E5. A4 es la bastante principal, también se ha jugado F4, y bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Estas dos son las más populares. Dama C2, de todas maneras se ha jugado menos, aún así hay partidas y es conocida, y aquí el negro jugó caballo E5. Hay una famosa partida del match Fischer-Spassky de Reykjavik del 72, cuando Fischer jugara aquí la sorprendente caballo H5, tras alfil por, peón por, estropeando un poco su estructura de peones, caballo E3, dama H4, alfil D2, aquí, bueno, posiblemente F3, hay jugadas mejores, caballo G4, caballo por G4, H por G4, alfil F4, dama F6, G3, alfil D7,
Y bueno, es una famosa partida A4, B6, que las negras igualaron y más tarde Fischer consiguió ganar, ¿no? Una mítica partida de las del match de Reykjavik. Bueno, tras dama C2, aquí en este caso caballo E5, es la jugada más natural de Caruana, B3, y en este momento las negras jugaron alfil G4. En principio es una novedad en una posición que se han probado varias jugadas, ¿no? Por ejemplo, se ha probado A6, se ha probado caballo H5, se ha probado caballo FG4, se ha probado dama E7, y una de ellas interesante, alfil G4, por cierto que también es una de las recomendaciones del módulo tras G5, por ejemplo, ¿no? Alfil B2, G4, torre 1, caballo H5, caballo D1, caballo C4, alfil B5. Lo vimos en la partida entre Cosno y Mekin, allá en el año 1974, en Augusta, ¿no? Una línea bastante antigua. Pero bueno, ya digo, A6 quizás es la otra jugada más correcta, igual junto con alfil G4, ¿no? Bueno, las negras quieren cambiar este alfil G4. Vemos aquí un poco el objetivo de las blancas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo un poco de las negras? Bueno, si las blancas quieren evitar esta idea, por ejemplo, con F3, entonces alfil D7, y ahora lo que se trata es un poco de debilitar estas casillas, ¿no? Por ejemplo, contra H3, aquí intentando hacer F4, esto ya es un grave error, ¿no? Por G5 hay muy buen juego negro y sobre todo también muy interesante caballo H5, cualquiera de las dos, ¿no? Si hacemos F4 directo, hay caballo G4 también con una clara ventaja negra, entonces es uno de los problemas. Entonces las blancas deciden cambiar, caballo por G4 y ahora alfil B2, ¿no? Bueno, en este momento las negras jugaron A6. Aquí hay varias opciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, si la idea negra es dama F6 y las blancas deben evitarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí alfil B2, dama F4, G3, dama H6 con un ataque muy fuerte, ¿no? Fijaros, H4, dama por y un doblete ganando una pieza. Entonces las blancas juegan con alfil B2, otra opción sería H3 directamente. Contra H3, bueno, las negras deben volver. Siempre se consigue cuando se avanzan estos peones que en algún momento sean un poquito débiles, entonces luego puedes venir a H5, intentar venir a F4 y que ya G3 no sea tan fácil. Y aquí, ya digo, A6. Una idea interesante podría ser C4, tratando de entregar un peón, ¿no? Y bueno, es una idea bastante curiosa, ¿no? Si ve por C4, de repente, pues aquí tenemos torre C8. Otra idea interesante también aquí es alfil H6, directa, ¿no? Estamos en un momento determinado intentando tomar y presionando también. Y bueno, hay varias opciones. A6, el blanco jugó H3, caballo F6 y ahora F4. Expulsando a los dos caballos, el caballo vuelve a D7 y las blancas colocan su caballo en C4. Bueno, aquí por ejemplo una jugada como A4, en este momento de nuevo las negras van a jugar la idea, ¿no? Por ejemplo, de caballo H5. En un momento determinado, ahora tenemos una entrada de alfil, una entrada de la dama y siempre puede haber cierto peligro y ciertos sacrificios contra el enroque de las negras, ¿no? Entonces, bueno, las blancas jugaron caballo C4, las negras jugaron caballo B6, la jugada correcta, las blancas torre 1, intentando jugar a un futuro E5, se cambia el C4 y ahora caballo D7. Bueno, este es un momento interesante, ¿no? Había opciones de jugar de gambito con B5 también. Y bueno, aquí quizás las blancas con E5 pues pudieran quedar un poquito mejor, ¿no? Y este era un momento clave, ¿no? Entonces las negras deciden de momento evitar con caballo D7. Otra alternativa es caballo H5, también es una jugada interesante. Si por ejemplo G4, alfil D4, jaque, rey G2, y bueno, aquí en principio hay que analizar, ¿no? El caballo podría ir a G7, que es un poco extraño, pero seguramente caballo F6, y bueno, es una posición de doble filo, ¿no? Cuando movemos todos estos peones, en principio parecen amenazantes, pero es cierto que también pues dejan debilidades y en un momento determinado pues las negras lo pueden aprovechar, ¿no? Aunque objetivamente la posición debe ser entre igualada y cerca de estar un poquito mejor para el blanco. Bueno, caballo D7 es otra opción y ahora un juego muy directo, muy preciso de Aronian, un juego muy interesante es, bueno, las negras pueden romper en B5, me pueden romper a lo mejor en un momento determinado en el flanco de dama y controlarme la casilla al centro, las blancas deciden jugar E5, sacrificando un peón. Tras D por E5, otra jugada que es muy típica, y F5. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, hemos tratado con este peón de que las negras no utilicen la casilla E5 ni para el caballo ni para el alfil,
Las blancas van a colocar un fuerte caballo en la casilla E4 y además el peón F es un ariete que nos va a servir en un momento determinado para jugarlo a F6 o incluso para tomar y utilizar la columna F, ¿no? Como vemos también el alfil pues, acabará presionando E5. O sea que bueno, es una idea interesante y aquí las negras jugaron B5. Muy buena jugada, una jugada pasiva, por ejemplo, si caballo F6, las blancas hacen esta maniobra muy interesante. Alfil C1, recolocando el alfil, dama D7, alfil G5. Caballo se retira, peón por y caballo E4. Con ventajilla blanca, ¿no? Aquí hay muy buena compensación. Entonces, tras B5, muy buena idea de Aronian, que sigue presionando. Bueno, aquí hay varias jugadas interesantes. Torre F2, también D6, directo, con idea de también llevar el caballo D5, pero bueno, juega caballo E4, que es bastante natural, caballo B6, de nuevo la jugada buena del negro. Y este es un momento clave donde en la partida se jugó D6. Y Aronian comentó también en rueda de prensa que no se atrevió con esta idea que había concebido, que era la jugada F6. Aquí, tras alfil F8, por ejemplo, no, vemos que, bueno, otra opción, alfil F8, puede ser peor, porque simplemente aquí, en un momento determinado, nos comemos también el peón de C5, o podemos incluso venir con la dama D2, con idea de dama H6, perdón, y tenemos también la idea de caballo G5. Entonces las negras colocan el alfil en F8, que por lo menos controla la casilla de entrada, y aquí hay una idea muy interesante, que es la jugada H4, ¿no? Y si caballo por C4, ahora la idea H5, ¿no? Aquí la idea es tomar en G y llevar la dama a la columna H, ¿no? Y un caballo a G5 y el rey tiene problemas serios para el tema del mate, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si caballo B2, H por G, dama B2, y ahora no vale dama D5 porque tenemos una idea, ¿no? Dama A3, dama D7 y dama G3. Las blancas tienen una ventaja decisiva. Otra idea, si dama D5, simplemente H por G, dama B3. Tras dama D7, dama G3, caballo D2, caballo G5. Con clarísima ventaja blanca, alfil H6, dama H4, hay que cambiar. Y ahora hay un problema, ¿no? Estamos amenazando el tema del mate. Como veis, este peón es clave en toda la partida y la debilidad del rey de las negras. Y si dama aquí, amenazamos mate, la dama vuelve a defenderlo, entonces cae el caballo, también con ventaja decisiva. O sea que la idea F6, alfil F8, H4, era un momento arriesgado, pero una posición bastante compleja, ¿no? Aquí habría que empezar a buscar otras defensas para las negras, quizás basadas en jugadas como por ejemplo H5, e incluso a lo mejor, bueno, jugada como dama D7, aunque H5, permitir H5 me está pareciendo siempre muy ventajoso, ¿no? Para el blanco. Una idea complicada que requería un análisis bastante más preciso, pero bueno, Aronian juega D6, sacrifica el peón de C4, tras caballo por C4, coloca su alfil en C1, y ahora las negras jugaron G por F5. Bueno, hay que ver aquí, hay algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, si dama D7, las blancas pueden jugar con G4. Como vemos, sigue un sacrificio bastante peligroso. Aquí, por ejemplo, a caballo por D6 tenemos torre D1 y la pieza clavada, pues las blancas van a conseguir ventaja. Aquí las blancas tienen compensación. Si torre A7, la idea es alfil G5, colocar el alfil contra F6, retirarnos. Y si caballo por D6, de nuevo, torre D1, torre D7 y caballo C5. De nuevo, compensación para las blancas. O sea que G por F es una idea bastante interesante, las blancas toman y caballo por D6. Bueno, este es un momento importante, pues estamos en la jugada 25, las blancas tienen ahora mismo 3 peones de menos, pero tienen bastante compensación, ¿no? Sus torres, su dama, su caballo y su alfil son todos muy activos, el rey tiene pocos defensores, y aquí tras la jugada alfil G5, una buena jugada, Caruana decidió repetir jugadas. Hizo dama A5, tras alfil D2, dama D8, alfil G5, dama 5 y se firmaron las tablas, ¿no? Bueno, vamos por partes. Primera opción, ¿qué pasaba si, por ejemplo, dama D7? Bueno, aquí la idea de las blancas es jugar caballo F6, lo que obliga a acceder el alfil de casillas blancas, y tenemos una posición muy interesante, donde las negras tienen 3 peones de más, pero las piezas blancas son muy peligrosas, el rey está débil, y sobre todo las casillas negras tenemos varias redes de mate, ¿no? Es curioso porque según uno analiza también con los módulos, van a poco que vayáis dejando la posición, va disminuyendo la ventaja,
y aquí con 3 peones de menos apenas ni llega al punto, con lo cual en la práctica es muy peligroso, apenas da medio punto, ¿no? Por ejemplo, aquí la única jugada que queda interesante ya es torre 6, y bueno, hay muchas jugadas que pueden dar compensación, ¿no? Por ejemplo, aquí traer la dama, dama F2, dama D3 o dama C3, por ejemplo, ese tipo de jugadas, ¿no? Y bueno, las negras van a tener que empezar a devolver peones, y bueno, es lo que os decía, en la práctica, que podía haber seguido, sí, los dos con riesgo, ¿no? Caruana vio que había bastante compensación y bueno, decide no arriesgar y ya digo, repetir jugadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si dama C7 vuelve en vez de a otro sitio, de nuevo, ¿no? Caballo F6, alfil por F, torre por F, y aquí hay mucha compensación, ¿no? Por ejemplo, rey H8, alfil G5, o incluso también, muy interesante, bueno, puede ser la idea de dama F2, ¿no? Aquí estamos haciendo torre por D6, alfil F6 y mate, o sea que aquí está ganando el blanco también, ventaja decisiva. Así que realmente, bueno, ya digo, es una decisión bastante correcta el poder jugar aquí, el repetir, ¿no? Porque la verdad que las blancas tenían mucha compensación. O sea que un juego muy interesante en esta partida, tanto por Aronian, pues bueno, con esa idea que no vio, Caruana evidentemente sabiendo que con esta apertura pues arriesgaba en busca de tratar de conseguir la victoria, y aquí por su momento determinado los dos decidieron echar el freno, y bien es cierto que la partida nos deja este pequeño como sabor agridulce, ¿no? De que podíamos haber visto algo más bonito, tanto si hubiera intentado la línea con F6 y H4, o incluso, bueno, en esta posición final, pero bueno, quizás es eso, ¿no? Es comprensible que ya llegando los apuros, pues no decidan, valoren la posición como que hay mucha compensación, y digo, una partida para tener en cuenta, que vale para analizar, y os animo a que le echéis un buen vistazo, porque realmente es un buen ejemplo, ¿no? de cómo las piezas y las blancas tienen una excelente compensación, ya digo, por principio por los 3 peones, sobre todo cuando desaparece, ¿no? el alfil aquí de casillas negras, y con las torres, ¿no? Digamos que es una posición muy peligrosa. Nada, una jornada, de momento todo sigue igual con estas tablas. Karjakin líder con 3,5, se queda con 3 Aronian, con 2,5, bueno, el resto de jugadores que iban. Y tenemos mañana la ronda 6, así que nada, estoy seguro de que habrá ya alguna partida decidida, poco a poco nos vamos encaminando hacia el ecuador del torneo, y una jornada de momento de transición, y veremos qué nos dispara la ronda número 6, así que nada, como siempre, espero que os haya gustado, os animo a comentarlo, difundirlo, visitar la página web pokeriajedrez.com, darle al me gusta, suscribiros al canal, y nada, nos vemos en la próxima, chao.